El primer elemento de identificación que vamos a analizar es la placa de identificación de una de las agencias policiales más reconocidas en el mundo. Y la razón por la cual iniciaré con este análisis, con esta pieza, es por el valor artístico que de una manera u otra tiene esta pieza, y esto teniendo en cuenta algunos elementos de historicidad y algunos elementos, vuelvo y digo, artísticos que posee, que vale la pena tenerla en cuenta para esta ejemplificación. Esta pieza que estamos viendo es la placa de identificación de los agentes de la agencia que en ese entonces se llamaba Oficina de Investigación, que inicialmente fue fundada en 1908 durante el gobierno de Theodore Roosevelt, y que para este ejemplo que estamos viendo de una de las insignias que comúnmente es conocido gracias a la televisión o al cine como las placas de los policías, de los agentes policiales, en este caso de la reconocida agencia FBI. La razón por la cual pongo este ejemplo es porque históricamente eh, tiene una gran importancia este diseño dentro del contexto de esta agencia, y sobre todo porque es un claro ejemplo, al menos durante el breve tiempo que duró realmente esta insignia, de lo que es el concepto de historicidad, y esto en términos de los elementos utilizados para el diseño de esta placa. Lo que estamos viendo acá es un ejemplo de un arte del Art Deco y algunos rasgos del Art Nouveau que están presentes en el diseño de esta insignia, fundamentalmente en algunos elementos decorativos, como son estas cintas, estos decorados que estamos viendo acá, que a manera de orla le da una cierta estilización. Básicamente no hay ningún elemento que desde el punto de vista simbólico pudiese llegar a representar la justicia o las leyes. Sin embargo, sí estos elementos le prestan es más bien atención a la institucionalidad que representa esta oficina. Me refiero a que el manejo de las cintas, incluso este manejo de este elemento que vemos acá, que claramente es de una clara influencia Art Deco, pues hace referencia precisamente a eso, a la arquitectura institucional que hay detrás de un organismo como estos. La razón fundamental, vuelvo y repito, para utilizar esta placa como ejemplo es precisamente su diseño estilizado, su referencia a la justicia, pero más en términos de la institucionalización. Y en este sentido se utiliza el arte, lo que para el momento era de una gran influencia en todas las instituciones, en todos los estamentos, en varios espacios, inclusive de lo privado. Y pues es precisamente esta la razón. En un primer lugar vemos una serie de elementos simbólicos que a manera de cinta representa precisamente el carácter de la agencia, y de una manera u otra aquí vemos un acercamiento a su diseño, que es de base geométrica circular. La cinta que representa las palabras oficina de, y en la parte inferior un círculo más grande que representa una cinta con el acrónimo de US, Estados Unidos. Algo importante, y es que hacia el centro donde estos círculos se encuentran vemos la palabra investigación, y aquí empezamos a ver que de este diseño tan orgánico, tan artístico, subyace una geometría bastante interesante. Para esta instancia podemos observar que los círculos centrales rodean precisamente las palabras investigación y departamento justicia, y claramente se nota que la factura es manual, es decir, el diseño original es claramente hecho a mano, y esto pues es característico dada la procedencia histórica. Estamos hablando de 1927, donde ciertas tecnologías no eran precisamente de la mayor perfección técnica,
y sobre todo que pues es una época muy cercana a la depresión en Estados Unidos. Y por otro lado, eh, recientemente, estamos hablando que casi 10 años antes había terminado la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que hay una serie de eventos que podrían ser motivo por el cual la factura técnica no sea tan avanzada. Obviamente, a este nivel se trata más de una conjetura que de una certeza. En este punto central de estos círculos vamos a ver lo que hoy en día sigue siendo el símbolo que representa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y es precisamente esta águila que se posa sobre el escudo de los Estados Unidos, esta águila calva. Entonces fíjense que el diseño termina siendo de una base eminentemente de geometría circular. Pero cuando se analiza un poco mejor, nos encontramos con algo muy interesante, y es la proporción áurea en el diseño de esta placa. Vemos el cuadrado inicial con el que se puede partir para determinar el rectángulo áureo, y al trazar la diagonal entre las esquinas del cuadrado vemos claramente unos ciertos elementos que se empiezan a encajar y se empiezan a componer dentro de la estructura. Aquí vemos que en el cuadrado termina precisamente con el círculo externo a este anillo de investigación y se conjuga con esta serie de elementos de decoración. Y aquí en este tono vemos precisamente el rectángulo áureo que encierra perfectamente la forma del perímetro general de la placa que estamos analizando. Aquí vemos nosotros precisamente la diagonal, el trazado de la diagonal hacia la izquierda para que se convierta en una línea vertical para completar la forma del rectángulo, y vemos precisamente cómo de alguna manera la cinta de oficina D empieza a jugar un poco precisamente con esa forma como tal. Aquí tenemos entonces nosotros nuestro cuadrado y nuestro rectángulo áureo que ya empieza a determinar que claramente esta pieza fue diseñada o bien de una manera consciente con respecto a la estructura áurea, o quizás de manera intuitiva se logró un diseño que precisamente logra este nivel de proporción. Tenemos ahora el ejemplo de la placa que en la actualidad tiene esta agencia. Data más o menos de 1927, como les comentaba, y obviamente han habido algunos cambios. Es mucho más simplista, pero la razón por la cual utilizo ya esta pieza desde el punto de vista histórico es porque, si bien se aleja del diseño original, de este diseño tan artístico, aquí empieza a manejarse una serie de elementos simbólicos que incluso remiten más a lo patriótico, y al mismo tiempo elementos que son muy comunes en muchas agencias policiales del mundo, pero sobre todo son elementos muy comunes a trabajar desde el punto de vista simbólico, de asociación simbólica. Un primer elemento es el águila calva, con las alas abiertas y posadas sobre un blasón. Este blasón nos remite desde el punto de vista histórico muy fácilmente a los trapos o las banderas que eran usadas por los clanes. Nos remite a los escudos de familia, bien sea de las monarquías, o bien precisamente también de los clanes como tal, que en su momento fueron uno de los esquemas de administración política en muchos estados. Entonces, en muchas regiones más que estados. Entonces aquí vemos precisamente este elemento que, vuelvo y digo, se vuelve muy característico, muy común a lo largo del tiempo en muchas agencias policiales. Aquí el diseño se vuelve mucho más simple. Vemos el símbolo de Occidente, del antiguo Occidente de la justicia, una mujer con los ojos vendados, sostiene con una de sus manos una espada, y con su otra mano sostiene una balanza. Este elemento simbólico en medio de las letras US, precisamente representando como la esencia de justicia de los Estados Unidos. Cuando analizamos su estructura desde el punto de vista geométrico, simplificando el blasón, nos encontramos con un cuadrado perfecto. Casi al centro del cuadrado nos encontramos con una elipse, y en la parte superior del cuadrado nos encontramos con un triángulo
que encaja relativamente a la perfección con la disposición del ave. Al trazar este triángulo hacia abajo, nos encontramos con una relativa conjunción con la palabra Oficina Federal de y relativamente tocando o introduciéndose más bien hacia la elipse, más o menos a la altura de la cabeza, precisamente nos encontramos el toque de este triángulo invertido en la cabeza del personaje mítico. Cuando ya trazamos ciertos elementos para poder encontrar la proporción áurea, esto más tratando de intuirla y tratando de determinarla desde este cuadrado, nos encontramos que precisamente una vez trazados la diagonal del cuadrado y rotando hacia el costado derecho, nos encontramos entonces con un rectángulo áureo casi perfecto. La línea horizontal que está entre el cuadrado, la arista superior del cuadrado y la arista superior del rectángulo áureo, pues he trazado una línea horizontal que completa la forma rectangular real que tiene el blasón. De esta manera, pues nosotros tenemos una forma básica en la que muy fácilmente podemos determinar esta base geométrica de construcción de este símbolo, de este elemento de identidad. Importante a este nivel tener en cuenta, estos ejemplos son relativos a elementos de identidad de las personas dentro de su oficio y claramente difieren de los símbolos de identidad, de las instituciones como tal. Bien, aquí tenemos un tercer elemento que es la placa de policía actual, la insignia de policía actual de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional en Colombia. Tenemos aquí una serie de elementos simbólicos y por eso también lo he elegido, que son el ave que habíamos visto anteriormente. Vuelvo y digo, es prácticamente un elemento de representación simbólica importantísima, y a este nivel cabe aclarar, obviamente ya se ha discernido de una manera u otra, y es que la representatividad del ave, además de ser un elemento mítico, también es un elemento considerado dentro de lo institucional como un signo patrio, y que claramente en ese carácter simbólico y mítico que tiene el ave, pues representa la justicia, representa la ley, representa la institucionalidad, representa esa elevación del hombre hacia el cielo gracias a las leyes, y de una manera u otra la protección que también implica desde arriba. Esto presente, vuelvo y digo, en toda la utilización de estos elementos simbólicos. Vemos también aquí un elemento simbólico muy importante, y es la estrella. Una estrella de 8 puntas, o uno discierne más bien que se trata de una estrella de 8 puntas, que se irradia desde el centro de la insignia, y en el centro de la insignia encontramos el símbolo de la Policía Nacional, que básicamente es el escudo patrio, y detrás de él una estrella de 5 puntas. Vemos un anillo, una cinta que dice Policía Nacional, Dios y Patria, el nombre de la institución, Dios y Patria es el lema de la Policía Nacional, una estrella de 8 puntas que irradia. En la parte superior tenemos República de Colombia en una cinta, y en la parte inferior un elemento de identificación que nos muestra el número de la placa. Vuelvo y digo, el ave posado en la parte superior se trata del cóndor, que es uno de nuestros símbolos patrios, con sus alas abiertas y posado encima de la estrella. Obviamente las estrellas están relacionadas con el astro, están relacionadas con el sol, están relacionadas con las deidades, están relacionadas con la sabiduría y demás características míticas que se han dado a través del tiempo. Analizando la forma general, nos encontramos con una base de cuadrado. Obviamente circunscrito en el cuadrado está el círculo, que es la que define la forma en la que se despliega la cinta superior, y la forma que adquiere la estrella. La estrella básicamente se circunscribe por lo general en un círculo, y aquí vemos precisamente un trazado de la estrella relativamente guardando proporción y forma con respecto a la forma en la que está la estrella dentro de la placa,
y un triángulo que más o menos se ajusta a la forma en la que se dispone el cóndor en la placa. Una vez se ha hecho este trazado, a través del cuadrado se traza la diagonal para determinar la posibilidad de una coherencia exacta con un diseño de estructura áurea. Y aquí vemos que en la retícula final, si bien no es precisamente con exactitud áurea lo que se logra, digamos que la cercanía es bastante interesante. Cabe notar algo importante: la manera como la diagonal del cuadrado circunscribe en su interior la cinta que dice República de Colombia, y más o menos se encuentra, obviamente por estar al centro, con el escudo de Colombia. El triángulo que describe la postura del ave en términos generales, una vez se invierte, más o menos también circunscribe la palabra Policía Nacional y se ubica un poco más abajo del centro del escudo de Colombia. Aquí vemos entonces un ejemplo relativamente sencillo de análisis de determinados elementos de identidad de fuerzas policiales, específicamente de su personal, y un análisis simbólico, un análisis histórico y obviamente un análisis en cuanto a su construcción. Si bien en este sentido lo histórico y lo simbólico es relativamente corto y no he hecho un profundo análisis, quiero dejar, sí, digamos, la idea de esos elementos presentes desde el punto de vista de su representatividad simbólica y obviamente su relación con el elemento como tal y con la entidad que representan, y de esta manera encontrar un horizonte a partir del cual se pueda realizar un análisis posterior y mucho más detallado. Aquí vemos entonces nuestra estructura básica de rectángulo áureo, recordando obviamente que la proporción no es exactamente áurea, pero sí tiene una cercanía bastante importante. Para finalizar, vamos a ver ahora de una manera un poco más concreta y más detallada el diseño de un logotipo, o analizar mejor el diseño de un logotipo basado en una retícula como tal, en una pauta constructiva, que en este caso no se trata, como vimos anteriormente, de una pauta constructiva que uno analiza y discierne de algo ya elaborado, sino que aquí vemos como tal una pauta constructiva que nos serviría, en el caso de ser esta pauta un elemento dentro del manual de identidad, como orientación para comprender cómo tendríamos que replicar la marca, o esencialmente para saber cómo está construida. Entonces, lo que estamos viendo en este punto es el logotipo de la empresa Uber, que como todos sabemos es una empresa que como tal utiliza un modelo de negocio basado en una aplicación a partir de la cual dueños de vehículos pueden prestar servicios de transporte a personas, y las personas del común pues, pueden utilizar a través de esta aplicación, rentar el servicio de transporte que prestan estas personas a través de la aplicación. Bien, un aspecto importante dentro de esta retícula es, como pueden observar, es que su base geométrica de fondo en la retícula es una malla, es una grilla de cuadrados. Básicamente eso es como si fuera una grilla en papel cuadriculado. A partir de allí se ha trazado una base que da el grosor de los trazos y determina las escalas en referencia a los círculos y los rectángulos, por decirlo de alguna manera, que forman parte que son geometrías básicas que componen las letras. Aquí esa longitud es determinada por la X. En este espacio la podemos ver. Tenemos también unas líneas horizontales que determinan la línea base del logotipo, la altura X, que es la que define las minúsculas, y la altura de las mayúsculas, que es esta línea que estamos viendo acá. Obviamente las letras minúsculas como la B, la L, obviamente como minúsculas, tienen travesaños, tienen astas que son más largas y que son generalmente la que coincide por lo general con la altura de las letras mayúsculas. En este caso, todo el logotipo está construido con letras minúsculas. Bien, analicemos acá un aspecto. El ancho de esta unidad de medida X determina, como les decía, la
altura, perdón, el grosor del trazo en las letras, en las astas verticales de las letras, y al mismo tiempo determina las posiciones de los círculos exteriores e interiores que definen la forma de las letras. Aquí hay algo importante también a tener en cuenta: la base geométrica, así como vimos bases geométricas anteriormente que eran los círculos, el cuadrado, o elementos geométricos simples que se pueden discernir como cuadrados, círculo, triángulo, óvalos. Aquí vemos claramente que la forma de las letras, la forma geométrica fundamental acá que le da el carácter a la letra es el círculo. Es decir, si pudiendo hacer las letras de una forma un poco más cuadrada, aquí las letras son bastante orgánicas, son circulares en su base geométrica de construcción. Tenemos las astas, sí, obviamente verticales, pero juega un papel importante el círculo, y si se dan cuenta, para las letras se utiliza prácticamente el mismo círculo o los mismos círculos de referencia, un círculo exterior y un círculo interior que le da la forma al ojo de la letra. Aquí vemos la letra U, que por la forma uno dice esta es una letra minúscula pero grande, de la altura y el tamaño de una letra mayúscula, pero esta patica que vemos acá nos está mostrando, nos está indicando que pareciera más bien una letra minúscula grande. ¿Por qué razón? Porque la letra minúscula es mucho más amigable y representa y expresa más amabilidad y una liga muy importante hacia el humanismo. Entonces este es un carácter importante en una empresa de este carácter. Vemos entonces que la construcción en general del logotipo es en minúsculas y la base geométrica fundamental que le da forma a las letras es el círculo. Aquí realicé yo una reconstrucción a partir de la retícula, tratando de discernir todavía más la forma en la que fue construida. Y aquí vemos en la letra E, por ejemplo, y es claro en la imagen de referencia que se hace un ajuste geométrico a la forma de la E precisamente para guardar una referencia importante, una espacialidad importante con respecto a la letra R y a la forma en general de la E. Una vez se hace este análisis y se geometriza la letra, pues aquí vemos la retícula en toda su magnitud con estas pautas que he replicado, que son el ancho y la altura X, y las líneas que representan la línea de base, la altura de la minúscula X y la altura de las mayúsculas. Y aquí ya el logotipo construido en su totalidad. Obviamente, si se observa un manual de identidad, habrán detalles muchísimo más específicos, que tendrán que ver con angulaciones, que tendrán que ver de pronto con ciertas medidas o bien métricas o bien inglesas, que dan exactitud a la proporción y escala que tiene que tener el logotipo como tal. Bien, así terminamos nosotros con este proceso de análisis, sin antes darle bastante importancia, y en este caso de este logotipo de Uber, darle mucha importancia al valor simbólico y representacional que puede llegar a tener la tipografía, ya que en los anteriores ejemplos vimos las aves, elementos como estrellas, elementos como orlas o como cintas que tienen un carácter también representativo, y en este caso prestarle atención a ese carácter simbólico, a ese carácter representacional que puede llegar a tener la tipografía, y que por eso es un elemento tan importante a la hora de elegir para determinar las características formales de los signos de identidad. Bien, así terminamos nosotros con este video tutorial, y entraremos posteriormente a realizar un ejercicio concreto de dibujo y diseño de un elemento de identidad. Muchas gracias.
cordial saludo. A continuación voy a realizar un video con el fin de mostrar un concepto o mejor el proceso de conceptualización y de dibujo, de diseño de una identidad visual, de unos elementos de identidad visual. Antes de iniciar, quiero mostrarles esta rejilla que he construido a través de un programa vectorial. Básicamente es una rejilla de puntos que suelo usar en ocasiones para utilizarla como pauta para calcar sobre ella y tener un poco más de precisión en la realización de determinados trazados, o si quiero ciertas cosas que aparezcan de manera simétrica y obviamente dependiendo de la aplicación que esté usando. En este caso estoy usando el Sketchbook Pro de Autodesk, que pues posee también ciertas herramientas que facilitan mucho el proceso de dibujo, pero pues en este caso he realizado esta rejilla precisamente para la gestión del diseño y el dibujo de esta identidad visual. Quería mostrarles esta construcción de esta rejilla que pues puede llegar a tener una muy buena utilidad, y en este caso voy a utilizarla como base para poder dibujar lo que requiero. Bien, he dibujado una capa que en este caso tiene cerca de un 80-85% de transparencia en color blanco, y una tercera capa que es donde voy a realizar el trazado propiamente dicho. Vamos a iniciar entonces con nuestro dibujo. Para efectos de bocetación suelo usar bolígrafo o una herramienta, básicamente lápiz de color azul, que me permite poder realizar los dibujos con cierto nivel de detalle. Posteriormente utilizo otros colores como el rojo, por ejemplo, para hacer cierta transición de detallado del dibujo, y posteriormente finalizar con color negro para el dibujo definitivo. Entonces estoy aquí experimentando un poco con las posibilidades del trazado del lápiz. Esto obviamente a manera, vuelvo y digo, de boceto. Voy a quitar estos elementos que he quitado, voy a quedarme con un color un poco más oscuro, y vamos a iniciar entonces con la explicación que atañe al diseño. Bien, el diseño que voy a realizar o que voy a ejemplificar se trata de la marca personal de un ingeniero y diseñador automotriz que durante los años 60 aproximadamente, 60-70, realizó la creación de una tecnología de suspensión y de tracción para las ruedas de los vehículos que se basaba en un principio que era transmitir el movimiento, por decirlo de alguna manera, no hacia un eje geométrico como tradicionalmente sucede en las ruedas, un eje geométrico que está presente en los rines, aquí va unido a ciertas estructuras del vehículo, que son las que transmiten y hacen girar las ruedas, sino que en este caso era una disposición tal que pudiera transmitir, generar el movimiento desde la circunferencia del rin. Entonces, si yo viera esto con una lupa, tendría que el rin tendría unos dientes, y esta tecnología o este dispositivo lo que haría es también con unos ciertos dientes transmitir el movimiento a la rueda. Tuvo grandes dificultades en su momento, en sus inicios. Por ejemplo, cuando la rueda giraba era muy difícil que pudiera mantenerse la transmisión del movimiento, básicamente porque pues el dispositivo estaría ubicado de esta manera, y al momento de girar la rueda pues se presentaba esta dificultad. Hubo aspectos de ingeniería que para el momento fueron muy difíciles de solucionar. Con el tiempo
lograron algunas cosas, pero lo curioso de esta tecnología es que si bien no está presente en vehículos reales, en un contexto de nuestra realidad comercial de la industria automovilística, sí lo está en un contexto ligado a la ciencia ficción, por ejemplo. Entonces hay algunas producciones cinematográficas que han implementado este esquema. Bien, el propósito de mostrar esto es porque es uno de los experimentos de diseño de marca que realicé en la década de los 90 de manera de portafolio, y pues que significó un trabajo bastante importante, sobre todo por la trascendencia de esta persona, la tecnología que él creó y en cierta forma las dificultades para el momento en cuanto a la construcción de la marca. Un aspecto importante del trabajo de él, y obviamente me refiero a lo tecnológico y a la manera como se diseñaba en ese entonces, y es que todo estaba muy ligado a un proceso de diseño basado en el dibujo, basado en la bocetación, y una de las características interesantes de esos procesos era la descripción muy detallada de los esquemas de los dibujos, y en ese sentido se solía recurrir muchísimo a la letra manuscrita y con ciertas características, incluso al punto que si hoy en día vemos fuentes, catálogos de fuentes, vamos a encontrar precisamente fuentes diseñadas con este propósito. Entonces, una de las cosas interesantes de este proceso de diseño en ese entonces era precisamente este uso muy recurrente de esas técnicas de bocetación. Y fue, digamos, que la primera exploración que se hizo para el diseño de la marca, mostrarlo a él en su proceso a través de su marca. Sin embargo, para entonces el concepto, o mejor, el mundo de la ingeniería en términos generales, estaba muy apegada, y en cierta forma lo sigue estando, a las tipografías, a las fuentes tipográficas gruesas, fuertes y, y rara vez con un diseño manuscrito. Entonces, una de las digamos que dificultades que se presentaba era esta, y más en términos de percepción y de aceptación como tal. Entonces se resolvió utilizar precisamente este esquema como tan geométrico. Voy a basarme aquí en la retícula y voy a empezar a trazar unos patrones que me permitan definir ciertas distancias. Aquí estoy dibujando un poco de manera aleatoria las líneas, pero estoy guardando una relación en la que la angulación coincide con 3 espacios de distancia más o menos. Esto es lo que estoy dándole como angulación, y a partir de aquí empezar a pensar en el diseño general de nuestro elemento. Este logotipo construido en ese entonces empezaría o estaría dando énfasis de todos modos al nombre de la persona, pero se enfocaría un poco en la manera en la que estaría definido su nombre, como si fuese una firma. Entonces, una primera experimentación, vuelvo y digo, ligado a esto, fue la utilización de la letra manuscrita para luego tratar de encontrar una forma de ligarla con el requerimiento de la letra, la tipografía un tanto fuerte, un tanto rígida de alguna manera. Aquí me equivoqué un poquito, voy a tratar de ampliar esto. Aquí lo que voy a tratar de dibujar es el elemento que quedó en definitiva, que se trataba de la letra O. Sin embargo, voy a trazarla un poco más cercana
Esto por el ajuste óptico que regularmente se necesita hacer. Y aquí yo ya puedo empezar a hacer algunos trazados. Si bien este no es el diseño, vuelvo y digo, no es el diseño definitivo, fue el que permitió establecer ciertas pautas para poder construir la letra. Bien, entonces aquí voy a empezar a hacer los trazados que corresponderían a la letra en definitiva, más o menos como fue diseñada como tal. Para este esquema de este proceso voy a realizarlo de la manera más precisa posible, pero en el video lo verán ustedes un poco acelerado, precisamente para minimizar el proceso como tal, minimizarlo en términos del tiempo. Bien, aquí vemos entonces una de las propuestas, la propuesta presentada, y vale la pena aclarar, esta fue apenas, digamos que la que se concluye en una primera instancia, pero que entraría a diferir de una manera bastante importante con la que se proyectó, con la que se definió al final de todo el proceso. Pero esta, digamos que dentro de las opciones que se empezaron a trabajar fue básicamente la que se presentó en un primer momento. Vamos entonces a entrar a detallar un poco la manera como se construye la versión definitiva, teniendo como principio una pauta constructiva muy similar, pero haciendo cambios bastante importantes en el manejo de la fuente y sobre todo la manera en la que fluye una letra con respecto a la otra. Bien, como les comentaba, voy a realizar acá rápidamente la construcción de este diseño definitivo de esta marca gráfica. Eh, Obviamente hay algunos elementos que se fueron cambiando con el tiempo y que quedaron de manera definitiva, pero digamos que aquí lo que voy a especificar es un diseño muy básico de lo cómo fue. Voy a utilizar esta herramienta acá y voy a decirles básicamente cómo estaba construida la letra para entrar a hacer algunos detalles relativos a esta construcción. Entonces, como había mencionado, la pauta inicial de la letra era hecha en minúscula y básicamente la estructura
empezó a tener variaciones, y una de las cosas en las que hubo una importante variación es que no se utilizaron las R mayúsculas, perdón, minúsculas, sino las R minúsculas. Más o menos este es un esbozo muy rápido del esquema de construcción como tal. Vamos a utilizarlo, a llevarlo a cabo en la parte superior de la hoja. Voy a dibujar las letras pensando básicamente en un grosor que tendrían todos los trazos de cada una de las letras, y pensando precisamente en esta coherencia con respecto al sentido de solidez. Voy a iniciar con el trazado desde acá. El diseño en el último resultado terminó siendo bastante orgánico, pese a que tuviera formas, las letras tuvieran cierta forma tan cuadrada. Entonces acá voy a empezar a hacer el trazado definitivo de cómo quedaron cada una de las letras, como les comento, y en este punto van a ver ustedes el video acelerado. Bien, ahí finalizo con este diseño. Como les comentaba, hubo ciertas variaciones en el transcurso del tiempo, se fueron haciendo ajustes, pero básicamente esta fue la segunda opción que se propuso, y digamos que fue la que se aceptó en su momento. Formó parte de portafolio durante un tiempo, y constituye pues uno de los trabajos más interesantes que pude realizar, vuelvo y digo, en un contexto de creación de portafolio. Pero pues obviamente en un entonces, en una época en la que cuando uno empezaba a ejercer el oficio y no tenía mucha experiencia, recurría al análisis y al estudio de casos de estudio de casos, perdón, basándose pues en ciertos aspectos reales, empresas reales y circunstancias reales, y que pues posteriormente pues llegaron a abrir las puertas laborales y profesionales. Entonces este es un esbozo
de la propuesta definitiva que se realizó en este contexto. Voy a realizar un último ajuste, teniendo en cuenta que pues lo trabajé como lo acaban de ver. Bien, a continuación están viendo ustedes dos versiones. Una, las letras verticales, esencialmente de una inclinación completamente vertical, y la de abajo van a ver tiene una leve inclinación hacia la derecha, una forma itálica, y esto con el fin de darle un poco más de dinamismo y movimiento a la letra. Y digamos que fue uno de los cambios que se hicieron, además de otros tantos que se fueron dando con el tiempo. Pero la opción de inclinar la letra generó una mayor aproximación al concepto de movimiento que en sí es esta tecnología, y obviamente es a partir de esto que sobresale este ingeniero. Bien, espero les haya gustado esta parte del video. Vamos a ir entonces a la exploración de la vectorización de este logotipo. Bien, aquí vemos nosotros nuestro signo de identidad ya vectorizado. Lo he vectorizado en CorelDRAW. Obviamente pueden realizar este trabajo en cualquier herramienta de software. Es obviamente claro tener en cuenta que la herramienta de software elegida tendrá algunas diferencias unas con otras, y algunas posibilidades mucho más optimizadas según el medio de publicación. El proceso mismo de vectorización puede ser mucho más sencillo en una herramienta que otra, pero me atrevo a decir que, y esto guardando relación a un proverbio muy coloquial, y es que pues es más importante la habilidad que se tenga que la herramienta misma. Entonces, en este sentido, pues decidí hacerlo con CorelDRAW. Y aquí, cuando empecé a vectorizar, ya me empecé a dar cuenta de la poca o limitada precisión del dibujo hecho a mano. Sin embargo, algo interesante al utilizar la retícula es que de todos modos le ayuda a uno mucho a cierta precisión, pero cuando empecé a hacer la inclinación, claramente se ve una diferencia importante, y esto es más por la distorsión que se generó dentro del programa de Sketchbook, más allá de lo que hubiera sido como tal el dibujo a mano alzada. Pero obviamente se empiezan a notar diferencias, e incluso se empieza a reflexionar un poco sobre la terminación que puede llegar a dar un esquema que se esté utilizando, por ejemplo la curvatura interna de ciertas letras, que empezaron a replantear un poco. También el grosor de las astas descendientes de las letras de la R, que como que empiezan a darse uno cuenta que están muy delgadas, y eso pues le ayuda, lo invita a uno a reflexionar un poco preciso sobre la pertinencia o no de dejar la estructura como la estamos viendo. Entonces, una vez uno pues termina el vectorizado, pues digamos que tiene la opción final, que en este caso es esta que estamos viendo. Un aspecto importante que quiero compartir de este ejercicio es que la elección de este esquema tipográfico pues no es precisamente originado por un diseño personal de una tipografía en específico. Más bien es la adaptación de una tendencia tipográfica que en ese entonces aún estaba en boga y que databa más o menos de los años 70, 80, pero que relacionado con la tecnología era un uso bastante común, y es precisamente un diseño, como ven, tan geométrico pero relativamente orgánico,
y al mismo tiempo muy parecido a ciertos diseños tipográficos que se empezaron a visualizar más o menos a mediados de la década de los 90, por ejemplo en la película Blade Runner, en donde precisamente se implementó una tipografía similar a la que estamos viendo, pero que de todos modos, cuando uno mira la historia, se da cuenta que tipografías como esta ya empezaban a trabajarse desde los 80, incluso desde los 70. Entonces, digamos que en este sentido uno se puede dar cuenta que si bien la necesidad de la originalidad lo puede llevar a uno a que necesariamente debe crear la fuente tipográfica, también es cierto que uno puede realizar adaptaciones de fuentes que estén en tendencia y adaptarlas de tal manera que se pueda variar y que se acomode a los intereses estéticos que tenga uno dentro de ese proceso de creación. En este caso, la fuente fue una completa adaptación, vuelvo y digo, de las que existían en ese entonces. Y aquí hay un factor también muy importante, y es la utilización de la O tal cual como la están viendo, que tiene un carácter icónico y que por lo tanto está en esta frontera entre ser un logotipo, esto como simplemente caracteres, o un isólogo, pensando que tenemos un elemento icónico inseparable de la parte textual que tiene una carga sígnica importante, una carga simbólica a nivel de icono muy importante, porque representa figurativamente la esencia formal y funcional de la tecnología desarrollada por Francesco Sbarro, pero pues vuelvo y digo, obviamente también se parece a la O, y por su formalidad claramente uno la puede decir, esta O es de la tipografía. Bien, así termino yo con este ejemplo. Espero que les haya gustado este proceso de diseño. Quería mostrarles este proceso fundamentalmente por algunos aspectos históricos que conllevan, la referencia a tipografías antiguas, la referencia a un proceso de bocetación y de diseño de ese entonces, que para ese entonces aún era vigente. Digamos que por la inmediatez de la industria, la bocetación prácticamente se ha perdido. Generalmente se recurre de una vez a la herramienta digital para empezar a producir el elemento, pero en este caso quise irme un poco hacia lo tradicional. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y nos veremos en otra sesión similar.